Hola de nuevo, espero que estén listos para empezar con este tema, que es como el terror, neuroanatomía. No, no es cierto, no es el terror, pero es... Tómenselo con calma, vamos a mencionar todavía más términos raros y ahora vamos a estar viendo ubicaciones. Vamos a tomarlo con calma, vamos a tomar aire, vamos a desayunar bien antes de tomar las clases y todo va a salir bien, ya van a ver. Bueno, vamos a empezar a ver un poco de neuroanatomía, además vamos a tener a... mi cerebro de ayudante, entonces nos va a ir muy bien, van a ver. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de terminología para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Okay? La verdad es que no la voy a usar tanto, a veces sí se me sale, pero voy a procurar no hacerlo tanto. Resulta que el cerebro humano, bueno, el sistema nervioso humano es como rarito porque nosotros estamos erguidos, porque nosotros caminamos, somos bípedos, caminamos en nuestras dos piernas, pero como ya les había dicho, por ahí, para los que piensan que el humano es el diseño inteligente, siempre les digo, pues es que si alguien nos diseñó, ese alguien tenía mucha flojera, pero mucha. Porque en lugar de hacernos un diseño nuevo, usó los mismos diseños que se venían usando para los demás animales y nada más están medio adaptados, pero medio adaptados, ni siquiera bien. Pero tampoco somos un éxito del diseño, si fuéramos diseñados, ¿no? Tampoco es como tan maravilloso nuestro sistema, tiene un montón de defectos. Uno de ellos generado por el hecho de que nosotros no es que tenemos un diseño especial para andar erguidos, sino que nuestro sistema se parece, todos nuestros sistemas del cuerpo se parecen un montón a los de cualquier otro animal vertebrado, somos vertebrados, pero cualquier vertebrado que esté sobre sus cuatro extremidades, ¿no? Cuadrúpedo, como los perros o los gatos. En realidad nuestro sistema se parece un montón, solamente está torcido. Entonces, el problema, uno de los problemas que tenemos los humanos es la torsión de nuestro cuerpo. O sea, un perrito o un gatito, a ver, vamos a traer a mi perro para esta demostración. Bueno, aquí tenemos a Demi, que está increíblemente nervioso porque no había actuado antes en mis videos. Entonces, bueno, como podemos ver, tiene una chamarra muy hermosa y tiene, fíjense, esto es muy importante, toda esta parte de su cuerpo, toda esta parte mira hacia arriba, toditita. Entonces, toda esta región en él es dorsal, entonces su cerebro, digamos, mira hacia abajo, porque tienen los paritos la cabeza hacia abajo. Nosotros los humanos que estamos erguidos, lo que nos pasa es que pues nuestra cabeza está así, no está hacia abajo, sino que está, más bien no está así, sino que está así, está rotada. Como pueden ver aquí en mi perro que está un poco asustado. Entonces, en lugar de estar así, está rotadita hacia adelante. Entonces, ese rotado, que ahorita está mi perro rotado porque está, lo paré, digamos, pero normalmente no está así, ¿no? Normalmente pues, mira hacia adelante su cabecita, como la lagartijita que está ahí en el dibujo. Ya, Fanny, muchas gracias. Como la lagartijita que está aquí en este dibujo. Entonces, toda la parte de aquí de arriba de su cuerpo, como en mi perro, pues es la región dorsal, mira hacia arriba. En cambio, nosotros no, o sea, nosotros estamos rotados, nosotros no estamos así como los perritos, sino que estamos así. Entonces, nuestra cabeza, si estuviéramos como los perritos, estaría así, pero no está así, está así. Entonces está rotada, digamos, es como si a la lagartija le hubiéramos hecho la cabeza así, para que cheque, como en nosotros. Entonces, como está rotada, eso hace que nuestros ejes estén más complicados que en el resto de los vertebrados cuadrúpedos. Entonces, en un vertebrado cuadrúpedo, como esta lagartijita aquí, tenemos solamente dos ejes. Uno que se le llama dorso ventral, que va pues, del dorso hacia el vientre, hay cosas que dan al dorso y hay cosas que dan al vientre, y otro que se llama rostro caudal, que lo que da a la cara o lo que da a la colita, y ya. Pero en los humanos no, los humanos somos bastante más complicados, porque como estamos torcidos de la cabeza, entonces, por ejemplo, es dorsal todo lo que da a nuestra espalda, pero también esta parte de la cabeza es dorsal. Entonces, todo esto es dorsal y toda esta parte de atrás. Todo esto. Y lo que da al vientre es ventral, pero en la cabeza eso no funciona, porque la cabeza pues no da al vientre. Entonces, lo que da al vientre, digamos, es la parte inferior del cerebro, lo cual está un poco extraño, ¿no? Y tenemos la región rostral, que es la que da nuestra cara, pero también es anterior, porque nuestro eje
rostro caudal, que por ejemplo en la lagartijita es así. En los humanos está curvado. Rostro caudal. Entonces hace esto. Y lo cual hace que sea como bastante más raro identificar estructuras en general en el ser humano que en otro vertebrado cuadrúpedo. Entonces, además del rostro caudal y el dorso ventral, tenemos otros ejes, otros dos. El anteroposterior, que tenemos la parte anterior de la cabeza y la parte posterior de la cabeza, y el superior inferior. Tenemos la parte superior de la cabeza y la parte inferior de la cabeza. Entonces tenemos otros dos ejes, además de los que tienen los demás vertebrados cuadrúpedos, lo cual hace un poco más complicada la ubicación de las estructuras. Sobre todo porque, por ejemplo, muchas cosas de neuroanatomía se estudian en realidad en otros sistemas, por ejemplo en rata. Y las ratas pues son cuadrúpedas igual que la lagartija y que mi perro. Y eso hace que pues, las cosas sean un poco complicadas cuando intentamos compararlas entre una estructura de un cuadrúpedo y una estructura de un humano bípedo. Eso hace un poco raras las cosas. Voy a procurar como ser bastante clara cuando me refiera a algo dorsal, inferior, anterior, etc. Pero si se hacen bolas, siempre pregúntenme, por favor. Voy a tratar como de ubicarlos con el modelo que tengo acá. ¿Va? Bueno. Por ejemplo, en esta imagen, que esta es una resonancia magnética, tenemos, por ejemplo, aquí en la médula espinal, pues está más fácil porque ocurre como en cualquier otro cuadrúpedo. Tenemos esta región que es dorsal y esta que es ventral y ya. Y tenemos la región que da hacia arriba, que puede ser superior o también se puede llamar rostral. Rostro caudal, ¿no? Rostral lo que va hacia arriba, caudal lo que va hacia la cola. Que pues nosotros perdimos en realidad nuestra hermosa cola como a las 8 semanas. Ya no tenemos, pero bueno, que el eje caudal pues hacia abajo, digamos, superior, inferior. Más o menos bien hasta aquí. Si se hacen bolas, por supuesto, pueden pausar el video, repetirlo o mandarme un mensaje y decirme no entendí nada. Bueno, siguiente cosa que vamos a analizar. Generalmente con seres humanos, cuando estudiamos neuroanatomía humana, luego les voy a enseñar mis sitios web que tengo unos muy bonitos para que sea más fácil para ustedes. Pero generalmente lo que hacemos es pues estudiar resonancias magnéticas. O sea, estas imágenes que les voy a poner son imágenes por resonancia magnética y esas imágenes parecen como si hubiéramos rebanado el cerebro. Obviamente no está rebanado. Y parece como si estuviera rebanado, porque la persona a la que le hicieron la resonancia sigue viva, ¿no? Pero parece como si estuviera rebanado, entonces hay diferentes pues planos de corte se llaman o posibles rebanadas que podemos hacer. La más común, la más popular y la que todo el mundo reconoce es el sagital. El corte sagital es un corte, digamos, una rebanada que sería si cortáramos justo a la mitad, justamente a la mitad, y lo dividimos en dos. Si hacemos eso, entonces vamos a tener un corte sagital. No puedo cortar sagitalmente mi cerebro porque se me va a desarmar, pero luego les enseño. Si lo cortamos como por aquí, por la mitad. Ese es el sagital. Si no está justo a la mitad, no es sagital, solamente es sagital cuando está justo a la mitad. Si no está a la mitad, si no está por acá o por acá, entonces se le llama transversal, ¿vale? Luego, el siguiente corte es un corte que es así. Ese corte se llama coronal y nos va a dar unas imágenes como esta. El sagital es muy reconocible, como pueden ver aquí, es como que casi en todos los dibujitos o así del cerebro salen imágenes de este tipo, que es como el corte sagital. El coronal es menos reconocible y es así. Van a ver cómo es bastante complicado. Yo estudié así neuroanatomía cuando aprendí y era un lío porque tenías que reconocer la misma estructura en diferentes cortes. Por ejemplo, esta estructura de aquí, este es el tálamo. Son dos tálamos, 1, 2. Aquí es esta bolita. Apenas se alcanza a ver un cachito de un lado, ¿no? Y acá son estos de aquí. Entonces hay que reconocer la misma estructura en diferentes planos de corte, lo cual es un poco como el test de Rorschach, una cosa así, es muy complicado. Pero poco a poco vamos a ver algunas estructuras, no vamos a ver todas, vamos a ver como algunas importantes, que sería bueno que ustedes sepan que van a ser psicólogos. Yo creo que deberían saber mucho más de lo que van a ver este semestre, pero bueno, esa es otra historia. Entonces este es el corte coronal, que es así, digamos, imagínense como que tienen una coronita aquí. Este es el corte coronal. Y el otro corte, y pues puede ser desde muy adelante hasta muy atrás.
El otro corte es el horizontal o axial, que es así, que es el que tiene mi cerebro ya marcado, mi cerebro, mi modelo de cerebro ya lo tiene marcado, que es este corte de aquí, es este corte, que es horizontal o axial, que es así, como cortan el jamón en el súper, más o menos. Entonces ese es el otro corte. Entonces esos son los tres cortes que más se conocen, más bien que, pues, que se pueden hacer porque solamente cortamos en 3 dimensiones. Y eso nos va a dar pues las imágenes de resonancia magnética. Esta es una imagen de resonancia magnética de un cerebro sano, adulto, en un corte sagital. O sea, aquí se pueden reconocer algunas estructuras importantes, como por ejemplo esta de aquí, que es muy importante, que es el cuerpo calloso, que es la estructura que une los dos hemisferios. Este es el tallo cerebral, lo van a reconocer porque tiene una bolita y porque parece el tallo de una planta, de hecho por eso se llama tallo cerebral. Y este de aquí que se llama cerebellum, el cual, si se fijan, solamente cuelga como de aquí, no está pegado al tallo. El cerebelo, de hecho, su nombre significa cerebrito porque es como otro cerebro, como si tuviéramos un cerebro más pequeñito ahí, ¿no? Que es el cerebelo. Estas son como las estructuras principales que se reconocen y pues obviamente aquí el telencéfalo, que ya sabíamos su nombre, son los hemisferios cerebrales, ¿no? Y aquí está la nariz de la persona y su boca, esta es su lengua. Bueno, este es el corte coronal. Esta imagen está medio chafa, creo que la tengo ya que cambiar. Pero bueno, aquí se alcanza a ver que la imagen está así cortada. Este es el corte está más o menos a este nivel, digamos, como por aquí. Oh, ya se me está cayendo el cerebro. Como por aquí, así. Me cayó. Y por eso se alcanza a ver aquí el cerebelo. Como pueden ver, son 2 hemisferios. Ahí están. Y por eso se ve así. Y aquí tenemos los 2 hemisferios también del cerebro, y estos son ventrículos. Y esto de aquí es el cuerpo calloso, que aquí se ve bien diferente, ¿no? Este es otro corte, se ve distinto. Y este, que es el corte así, horizontal o axial, este está los colores están volteados, aquí está. Generalmente la resonancia magnética, el agua se ve negra, y la sustancia blanca se ve blanca. Este es otro, están invertidos los colores, aquí se ve el agua blanca. Aquí tenemos los ventrículos. No se preocupen si todavía no reconocen muchas de las palabras que digo, poco a poco vamos a irlas ubicando. Bueno, otra cosa que tenemos que ubicar, estos términos no los voy a usar tantísimo, pero sí es bueno ubicarlos. Por ejemplo, una cosa importante es que, como les había dicho, el cerebro, el sistema nervioso está cruzado de alguna manera muy misteriosa. No se sabe muy bien por qué, pero el hemisferio de un lado controla el otro lado del cuerpo. Entonces, de manera tal que mi hemisferio derecho en realidad controla mi mano izquierda y mi hemisferio izquierdo controla mi lado derecho. Entonces están cruzadas las vías, por lo tanto vamos a encontrar que un montón de cosas son contralaterales. O sea, por ejemplo, mi corteza motora que controla mi mano derecha es contralateral a mi mano derecha. Por eso es contralateral, porque el cerebro está así, chueca. Para hacernos todavía la vida más complicada, pues está cruzado. Gracias, cerebro. Y estructuras ipsilaterales son las que corren por el mismo lado, ¿no? Que es algo que pasa, ¿no? Por ejemplo, aquí el ejemplo que les puse es un ejemplo real. El 90% de las fibras que están en la corteza de un hemisferio se cruzan hacia el lado contralateral, pero el 10% son ipsilaterales. O sea, el 10% van por el mismo lado. Eso es contralateral, que se van al otro lado, e ipsilateral, que corren por el mismo lado. Y eso ocurre con todas las vías sensoriales, no solamente con las vías motoras. Las vías sensoriales ocurre también lo mismo. Por ejemplo, la vía auditiva, el 90% de la información de este oído se cruza a este hemisferio, pero el 10% sube a este. Y así pasa. Y bueno, cuando las estructuras están en los dos lados, son bilaterales. Muchas estructuras, muchísimas del cerebro, en el momento de la telencefalización, cuando se dividen los dos hemisferios, muchas estructuras se hacen bilaterales. O sea, tenemos repetido las mismas estructuras en los dos lados del cerebro. Pero hay otras que no, las que están pues ya en el tallo, esas ya no son bilaterales, solamente hay una, pero es simétrica, generalmente. Bueno, otra cosa importante es que hay que reconocer que vamos a tener vías aferentes. Las vías aferentes son las que llevan información hacia adentro de una estructura.
Por ejemplo, las vías sensoriales en general se considera que son aferentes porque llevan información hacia adentro de nuestro sistema. En cambio, las eferentes son las que sacan información. Las vías motoras se consideran eferentes porque de adentro va hacia afuera, ¿no? Hacia los músculos, por ejemplo. Y luego hay cosas como raras, voy a procurar no hacer eso, pero hay cosas raras como, por ejemplo, que hay ciertas axones que pueden ser aferentes para una estructura, pero eferentes para otra. O sea, que van como de ida y vuelta. Eso ocurre un montón. Pero vamos a procurar no meternos mucho en esas cosas. Bueno, otra cosa bien importante, la división básica del sistema nervioso, que ya la habíamos visto un poco, pero la división básica está entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esa es la división más básica. Yo me voy a explicar un poco más el sistema nervioso central y menos el periférico, porque para psicología pues requerimos más entender el sistema nervioso central, además que es un poquito más complicadín, ¿verdad? Y el periférico pues no lo vamos a revisar tantísimo como el central. ¿Cuál es el sistema nervioso central? Todo lo que está dentro de estructuras óseas. Entonces, todo lo que está dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral va a ser sistema nervioso central. ¿Sí? Todo lo que está dentro de estructuras óseas. De hecho, es tan importante que por eso está recubierto de estructuras óseas que lo protegen muy bien y que pues hacen que no se dañe. Y todo lo que salga de esas estructuras óseas y que vaya a todo el cuerpo va a ser nuestro sistema nervioso periférico. O sea, todos los nervios que salen de aquí, se van saliendo todos estos nervios por aquí, por la columna vertebral y van a todo nuestro cuerpo. Todo su cuerpo está completamente inervado, está lleno de nervios, todo su cuerpo. Les voy a buscar una imagen así de un sistema nervioso disecado, así completito, para que vean cómo es. Todo eso, pues es sistema nervioso periférico. ¿Por qué periférico? Porque está pues, en las afueras, por eso se llama periférico, ¿va? Nuestro sistema nervioso periférico, vamos a ver algunas generalidades, porque les decía, no me voy a meter tanto en esto. Nuestro sistema nervioso periférico está compuesto de nervios. Son los nervios que pueden ser sensoriales, o sea, pueden recoger información de afuera y llevarla al sistema, o motores que pueden controlar nuestros músculos y permitirnos pues movernos. Y estos están distribuidos en absolutamente todo el cuerpo. Ahí donde ustedes sientan algo, ahí tienen nervios y cualquier cosa que puedan mover, ahí tienen nervios. ¿Sí? Todo su cuerpo tiene. Entonces tenemos 12 pares de nervios craneales. ¿Por qué craneales? Porque salen de la base del cráneo, como esta parte de aquí. Por dentro, salen de la base del cráneo y se distribuyen principalmente a la cara, pero hay otros que van a todo el cuerpo. Y de la columna vertebral salen 31 pares de nervios que se les llama espinales. Hay una canción buenísima de los nervios craneales, se las voy a poner a ver quién la canta. A ver quién se la aprende y la canta. Bueno, el sistema nervioso somático, se le llama así, soma viene de cuerpo, y el somático inerva, o sea, va a la piel, las articulaciones y el músculo esquelético, y se divide en motor y sensorial. Motor somático y somatosensorial. Básicamente es el sistema nervioso somático es consciente y voluntario. O sea, la información sensorial que lleva a tu cerebro, tú eres consciente de esa información y la información motora que sale es voluntaria. O sea, son músculos que tú puedes mover de manera voluntaria. Pero tenemos un sistema nervioso del cual no nos enteramos mucho, que es el autónomo. El sistema nervioso autónomo, o sea, el periférico autónomo, estoy hablando de periférico, inerva todos sus órganos internos, sus vasos sanguíneos, sus venas y todas sus glándulas. Y también tiene un componente motor autónomo y un componente sensorial autónomo. Y el componente motor autónomo no es voluntario, o sea, ustedes no son capaces de controlarlo. Es lo más inconsciente de lo inconsciente. No podemos controlarlo. A veces podemos controlarlo de manera secundaria, pero así como directamente no lo podemos controlar. O sea, no hay manera de que tú le puedas decir a tu corazón, late más rápido o late más lento, directamente. O que le puedas decir a tu presión arterial que suba o baje directamente. Tampoco puedes decirle a tu estómago que consuma más rápido la comida o a los intestinos que se muevan. Eso es algo que el cerebro controla de manera autónoma. Tú no te enteras. Tu yo no se entera.
Y el sistema sensorial autónomo sí tiene una parte consciente, que es la del dolor. Cuando algo va mal, pues tú te enteras porque te duele. Pero la mayor parte es inconsciente, que es, por ejemplo, la información de tu frecuencia cardíaca o de tu presión sanguínea o de tu respiración que va al cerebro. Y el cerebro hace cosas para controlarla. Pero tú no te enteras, ¿no? O sea, tú no sabes, tú no puedes decir, ah, sí, ahorita tengo una presión de tal, aunque tu cerebro sí lo sepa, tú no lo sabes. O sea, tu yo no lo sabe. Entonces tenemos dos partes del sistema nervioso autónomo sensorial. La del dolor es consciente y la que es de información para el cerebro, por ejemplo, de cuánto has comido, cuánto no has comido. Hay una parte que sí es consciente, que es tienes hambre, pero la información de cuánta agua tienes en el cuerpo o cuántas calorías tienes, pues esa información tú no la tienes directamente, la tiene pues ciertas partes de tu cerebro. Bueno, luego, siguiente parte. Pueden hacer una pausa, descansar un poco y continuamos. El cerebro en sí, bueno, más bien el encéfalo. Voy a hacer una pausa y voy a corregir. Las grandes divisiones del encéfalo. ¿Por qué encéfalo? Encéfalo es todo lo que está dentro de la cabeza. Por ejemplo, mi modelito de cerebro que les he mostrado es un encéfalo, porque en realidad no es un cerebro, sino un encéfalo, porque es todo lo que está dentro de la cabeza. El cerebelo no forma parte del cerebro como tal, ni el tallo cerebral tampoco forma parte del cerebro. Cerebro nada más serían los dos hemisferios. Esto nada más. Y todo completo es encéfalo. Entonces, las grandes divisiones del encéfalo vienen de la neuroembriología, que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan de nuestro embrión? De nuestro bonito embrión, que habíamos dicho que tenía 3 vesículas. Nuestro tubo neural cuando ya está cerrado, que tenía 3 vesículas. Una, que es el prosencéfalo o cerebro anterior. La del medio, que es el cerebro medio o mesencéfalo. Y la de hasta abajo, que es el cerebro posterior o romboencéfalo. Bueno, pues esas son las grandes divisiones del encéfalo. El cerebro anterior o prosencéfalo, pues ya habíamos visto que forma todo lo que son los hemisferios, o sea, el telencéfalo. Y esta regioncita de aquí, que es el diencéfalo, que son los tálamos. Después vamos a verlo. Pero todo eso es la bolita, lo que era la bolita original del prosencéfalo, de nuestro embrión, de nuestro tubo neural. Luego tenemos el cerebro medio, que es esta bolita de aquí, que es el mesencéfalo, que es este cachito de tallo cerebral de nada. En eso terminó nuestra segunda vesícula. Tanto aprendernos el nombre para que terminara en este cachito tan chiquito, así es, el mesencéfalo. Y finalmente, la última vesícula, el romboencéfalo o cerebro posterior, pues termina por formar el cerebelo, esta región y es todo el resto del tallo cerebral, que es esto de aquí, que es el puente, y esto de acá que se llama bulbo. Toda esa región forma el romboencéfalo. Todo esto es el metencéfalo y esto es el mielencéfalo. Y ya sé que suena rarísimo, pero poco a poco. Bueno, entonces como les había dicho, el telencéfalo pues van a ser las cortezas cerebrales, unas estructuras que se llaman ganglios basales, que ya vamos a ver, y el sistema límbico, que es muy importante e interesante, porque es el que tiene que ver con las emociones, como vieron en la película de Intensamente. Luego tenemos el diencéfalo, que es este cacho de aquí, que es parte del prosencéfalo, el mesencéfalo, este de aquí que ya habíamos visto que se queda chiquito, y luego el tallo cerebral, que está formado por el cerebro medio, este, y el posterior, que de aquí hasta acá. O sea, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y luego el puente y el cerebelo, este puente de aquí, esto que tiene como formita como de pancita, piénsenlo así, P, pancita, es el puente, y el cerebelo que está pegado a él es el metencéfalo, y finalmente el bulbo raquídeo, que es la parte final, que es el mielencéfalo. Y el encéfalo se llama porque es pura mielina, básicamente. O sea, ya son puros axones que salen de ahí. Por eso se llama mielencéfalo, para que se acuerden. Bueno. Yo creo que vamos a dejarle aquí para que no sea tan pesado. Y en la siguiente vez que los vea, en clase ya, empezamos a ver las estructuras del sistema nervioso. Y vamos a empezar por las meninges, que no sé por qué misteriosa razón me encantan. Me gusta mucho la idea de las meninges. Luego les platico. Bueno, voy a dejarle aquí. Vean los videos, acuérdense de comentar.
para su participación y pues muchas gracias chicos, nos vemos pronto.